Ya estamos de regreso. La siguiente sesión de clases, lo que vamos a ver ahorita, lo que es déficit fiscal e inflación. Ya este tema ya en cierta manera lo hemos tocado cuando veíamos las cuentas, los tipos de cambio, veíamos los tipos de cambio fijo, el tipo de cambio flotante y las relaciones que estos tenían que ver y el efecto que se generaban en el saldo de la cuenta corriente, que estaba relacionado con el déficit fiscal. Ya nosotros hemos estudiado en buena medida estos componentes, ahora lo vamos a ver ya de manera un poquito más específica. ¿Qué consiste esto del déficit fiscal con respecto a la inflación? También ya hemos conversado mucho de que sabemos que cuando los gobiernos poseen déficit, lo que recurren generalmente es a la emisión monetaria y esto tiene como consecuencia principal que se va a desencadenar un déficit. Bueno, ya parece que están todos, ya está normalizado el ingreso de las personas, entonces vamos a tomar la asistencia. Entonces, ya, voy a tomar la asistencia. Atención a la lista, por favor. Joseph Andrade. Presente. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Evelyn. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Profe Cuadro tuvo una cita médica, por eso no pudo asistir. Ya, entonces ahí tiene que hacer el trámite normal para el tema de justificar las asistencias. Baby Guaranda. Presente. Lile Belayton. Presente. Jorman Limones. Presente, profesor. Hilter Loor. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Cristi Mendoza. Muñoz, presente. Mariana Aula. Presente. Nicole. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. María Rubio. Leslie Sánchez. Leslie Sánchez. Presente. Ah, ya, perdón. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Tienda. Presente. Y Wilson Castillo. Presente. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya entrado? Mendoza, pro. ¿Viste y Valeria? Sí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien más?
Baby que entró. Señorita Rubio. María Rubio. Buenos días, profesor. Presente. Ya, entonces ya tenemos, ya estamos todos. Ah, me equivoqué. Vamos a continuar con la sesión de esta unidad. La unidad 4.2, vamos a ver ahora lo que es déficit fiscal e inflación. El objetivo de esta unidad es para aprender a identificar las relaciones del déficit fiscal y la inflación, algo que ya nosotros en cierta manera hemos estado trabajando normalmente durante el transcurso de todo el semestre. Los textos guías, Sas Larraín, Dorus, Blanche y Libro de Barro, y ustedes van a encontrar el material relacionado a este tema. Déficit fiscal. Ya sabemos nosotros que déficit es simplemente cuando el saldo de la cuenta corriente se presenta negativo. Es decir, de que el gobierno o los gobiernos, o un gobierno en particular, ha realizado mayores cantidades de salida de dinero que ingresos de dinero en general, ¿no? Y recuerden que nosotros teníamos tres componentes, el uno que era relacionado a la parte comercial, el otro relacionado a lo que es la parte de bienes y servicios, y finalmente a lo que son las transferencias internacionales. Tenemos estos tres ítems. Cuando el resultado neto entre las tres se vuelve negativo, estamos hablando que los gobiernos van a presentar un déficit. Y este déficit, al momento de cubrirlos los gobiernos, tienen que, en términos netos, significa que necesitan más dinero. Y el cubrir este dinero adicional, inyectarlo dentro de la economía con los mismos niveles de producción, nosotros vamos a tener de que va a generar un incremento en los precios, que es el sinónimo a una inflación. Entonces, están ligadas. El déficit fiscal está ligado a una inflación. Entonces, ustedes cuando ven en una economía que presenta déficit, lo más probable es que vamos a tener inflación. Para el caso de Ecuador, esto lo menciono, y recuerden que nosotros tenemos un sistema extremadamente rígido, inclusive no tenemos moneda nacional, lo que tenemos es, utilizamos como instrumento de moneda nacional al dólar. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de hacer emisión monetaria. Por eso es que los gobiernos de turno, cuando presentan problemas de déficit fiscal, se ven en aprietos, en una situación muy complicada, ya que la única vía que tienen para cubrir los déficits es a través de deuda. Y la deuda no es gratis. Obviamente pueden tener deuda a través del sector interno, como lo hizo en primera medida el gobierno anterior. Prácticamente utilizaba el déficit fiscal, lo cubría en los primeros años, lo cubrió con lo que es deuda interna. De ahí comenzó a endeudarse hasta el punto de que actualmente se tiene que seguir recurriendo a este nivel de deuda. Ustedes pueden observar de que mencionan con alegría de que ya el Fondo Monetario Internacional les ha aprobado cierta cantidad de flujos monetarios para cubrir el déficit. ¿Sí? Eso es bueno porque permite que la economía siga circulando, pero es malo al mismo tiempo porque compromete ingreso futuro por ingreso presente. Y quiere decir que esa deuda nosotros la vamos a tener que pagar en un futuro, y si en un futuro siguen persistiendo los déficits fiscales, entonces nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias en un futuro, quién sabe, cercano o lejano, ¿no? Si las cifras se siguen manteniendo en la actualidad al nivel en el que se están dando.
Es decir, los gobiernos siguen presentando déficit fiscal. Y muchas veces el déficit fiscal no solamente relacionado a la parte del gasto, sino tiene muchos aspectos que están vinculados, como es la parte de la política comercial, la política de las transferencias, en fin. En fin, bueno, eso es con respecto a lo que estábamos conversando. El déficit se puede evitar, la forma más sencilla es combinando una fuente, haciendo una combinación de políticas de reducción del gasto e incremento de impuestos. Pero esta solución no resulta muy satisfactoria para los gobiernos de turno. Como por ejemplo ustedes en una economía doméstica, si ustedes de manera individual están endeudados, ¿qué es lo que van a hacer? Dicen, no, si anteriormente tenían por costumbre, ustedes salían de la casa, se compraban un encebollado, llegaban a la universidad, se compraban una de las hamburguesas que venden afuera en la carreta, de ahí llegaban a la hora del receso, iban y se compraban un batido o una tortilla, después, después de las clases iban un rato al supermercado, es decir, al centro comercial que está al lado, y de allí se iban a ver una película o comían un almuerzo allí y regresaban a la casa. Y tenían ese estilo de vida de todos los días hacer la misma situación. Entonces, llegaba un momento en que ya no tenían plata y decían préstame. Entonces, con lo que prestaban, seguían manteniendo su nivel de vida. Pero ya si resulta que nadie les quiere prestar, imagínate, está diciendo págame, entonces ustedes lo que dicen, no, ya voy a empezar a reducir cosas. Entonces ya ir al cine ya no, ya comer acá no, mejor solamente me como el encargado y comienzan a racionar gastos. Dicen, no, solamente hay que priorizar los gastos. Entonces comienzan a decir esto sí o no. Otra fuente que tienen los gobiernos es aumentar impuestos. Dicen, ahora necesito mayor recursos para financiar mi presupuesto, voy a hacer un impuesto extraordinario solo por este periodo para cubrir mi déficit. Esto aplicaría o tendría éxito si los gobiernos tuviesen mayor credibilidad dentro de la nación. Pero vemos que dentro de las economías esto no se da en buena medida así, por muchos escenarios que se dan. El primero de todo es el hecho de que un gobierno tiene un periodo de duración que para el caso del Ecuador son 4 años. Ustedes se ponen a ver dentro del horizonte de vida de una nación, 4 años no es nada. Entonces, vamos a tener que los gobiernos de turno, cuando recién inician, van a ser un poco más cautos porque saben que el siguiente periodo tienen que rendir cuentas. Pero cuando ya están de salida, la verdad no les interesa. Eso lo pueden ver en los datos históricos de que normalmente cuando los gobiernos están por finalizar su sesión, tienden a endeudarse más, porque dicen, yo por lo menos cierro mi periodo tranquilo y allá el gobierno nuevo que verá cómo se las haga. Eso ya es problema del nuevo gobierno. Eso ustedes pueden observar en las cuentas nacionales de que ha habido esta tendencia. Cada vez que ha habido un cambio de gobierno, los niveles de deuda tienden a incrementarse. Entonces, y eso involucra una relación directa entre estos dos componentes. Como les mencionaba, el déficit se puede evitar combinando reducción del gasto y el incremento de impuestos. Pero ustedes imagínense un gobierno que está de presidente actualmente y decida lanzarse a la reelección. Entonces, manifestar un incremento que va a aumentar los impuestos, entonces eso como que le va a restar publicidad ante los votantes y dicen, no, pues este señor viene y se va a ponernos más impuestos, es mejor que se vaya. Entonces, eso hace de que sean decisiones de no incrementar impuestos, sino ver las recaudaciones por otro lado. Inclusive, reducir el gasto. Dice, ¿cómo voy a reducir el gasto en época de elecciones? No puedo, porque si tengo más bien que incrementar el gasto para que vean que estoy haciendo obras y así convencer a la comunidad de que yo soy un candidato ideal. Entonces, eso también influye muchísimo en las relaciones de déficit e inflación. Por eso, y eso bajo el escenario en que las cuentas nacionales están en relativo orden y hay cierto nivel de credibilidad por parte de los gobernantes de turno. Ahora, hay otro factor muy importante que se debe de considerar cuando se hace el análisis del déficit fiscal e inflación. Es que para aplicar
políticas de impuestos. Recuerden que el término política se hace referencia al arte de cómo realizar las cosas a través de la sociedad. Eso se refiere al término de política. Entonces, para aplicar políticas de impuestos, estas deben de ser aprobadas por una parte legislativa. Es decir, el gobierno no es que va a coger de un escrito, de un decreto, y dice voy a subir el impuesto tal, el IVA lo voy a subir del 12 al 15% porque lo he decretado. No, señores, eso no tiene que ser así. Eso tiene que pasar por un trámite, en este caso el Ejecutivo envía al Legislativo, el Legislativo lo somete y lo somete a aprobación, se hacen los votos y determina, ¿procede o no procede? Entonces, si nosotros tenemos de que en la práctica hay mucha diferencia de posiciones políticas, vamos a tener que no se van a poder poner de acuerdo sobre si poner los impuestos o no aumentar los impuestos, porque cada uno va a tener una postura muy diferente. Entonces, y en la práctica, para el Ejecutivo, se le realiza muy complicado poder realizar un incremento de impuestos de manera directa, ¿no? Eso es uno de los problemas por los cuales el manejo del déficit es un poco complicado. Además de eso, tenemos otro problema que está presente. Normalmente esto no se lo analiza en las curvas ISLM, esto ya se lo mide como un nivel de expectativas, que ya es el objeto de la sesión de la siguiente clase, es que los gobiernos tienen problemas de coalición. ¿Qué es una coalición? Un poco para que quede claro este concepto. La coalición es cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para participar dentro de un fin, ¿sí? Por ejemplo, tenemos partidos de derecha, tienen un concepto, y de ese concepto no salen, son muy radicales en ese concepto. Tenemos los partidos de izquierda, que también tienen otro concepto muy radical, y de esa postura no salen. Tenemos los partidos del centro, que tienen una posición aparentemente intermedia, pero no salen de su postura. Imaginemos que tenemos 6 posturas diferentes, y que quieren tomar una decisión. Y la decisión es ir al norte, pero el uno dice, no, yo quiero ir al noroeste, y del noroeste no me muevo. No, el otro dice, yo quiero ir al sur, el otro quiero ir al oeste, el otro quiero ir al sureste. Entonces, y la postura, y el Ejecutivo lo que propone es ir al norte. Y si tenemos que todos quieren ir para diferentes lados, al fin y al cabo, para llegar a un consenso, va a ser una situación muy agobiante para el gobierno de turno poder enfrentar toda esta coalición que se encuentra entre las distintas posturas que se presenten en el momento, ¿no? Entonces ahí nosotros sacamos que mientras mayor sea la cantidad de estructuras que se dan, menos va a ser la posibilidad que tengan los gobiernos para hacer frente a posturas que permitan efectivamente o de una manera eficiente reducir el déficit fiscal y el manejo de la inflación. Ustedes en cuenta en la actualidad en el Ecuador para elegir presidente tenemos 16 candidatos que se están presentando a la presidencia, sin mencionar que hay uno que está ahí orbitando a ver si es que le dan oportunidad de participar en las elecciones o no, no voy a mencionar nombres, pero ustedes ven que solamente para elegir un candidato presidencial tenemos una cantidad enorme para escoger. Vimos un debate que la verdad ese debate fue demasiado extensivo, entonces es un poco complicado, a diferencia de que si fueran de repente 2 o 3 posturas, pero lo que ocurre. Entonces, eso es una de las razones por las cuales en los gobiernos es un poco complicado mantener el control dentro de los déficits fiscales, porque cada sector quiere jalar agua para su molino, como se dice tradicionalmente. Entonces, los gobiernos con coalición, ya sabemos que es coalición, simplemente cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para mantenerse a una sola postura. Entonces, los gobiernos con coalición enfrentan más problemas de reducir déficit fiscal respecto a los gobiernos en los que gobierna un solo partido mayoritario. Es decir, un
cuando lo que pasaba con el gobierno anterior era un gobernante que tenía la gran mayoría dentro de casi todos los aspectos. Entonces, para este gobierno fue más sencillo realizar distintos tipos de ejecuciones y se podría decir, hasta cierta medida, mantener una tendencia que duró cerca de 10 años. Entonces, en contraste con cuando tenemos gobiernos en donde existen muchas coaliciones o muchos partidos o está distribuido de manera muy variada, o sea, no está claro dónde mismo está concentrada la mayoría. Entonces, cuando tenemos estos escenarios es donde se generan mayores conflictos a nivel de déficit fiscal. Seguimos. Cuando el sector público gasta más de lo que recauda, posee 3 mecanismos para financiar el déficit. Ya lo hemos estudiado cuáles son esos mecanismos. La una es endeudamiento, deuda con el público, el uso de moneda extranjera, que también hemos visto, que es el uso de la reserva, en el caso de los países que poseen reserva, pueden utilizar su reserva para cubrir el déficit. Y por último, que hemos visto también en abundancia la emisión de papel moneda. Recuerden que para el caso de la economía ecuatoriana, ya nosotros, esta tercera opción no existe, solamente tenemos el uso de reservas. De lo que tengo entendido, el Ecuador casi no tiene reservas, entonces lo único que nos queda es el endeudamiento público. El endeudamiento público puede ser interno o externo, ¿no? Entonces, es el único mecanismo que tienen los gobiernos. Por lo tanto, el manejo de la dolarización para el Ecuador debe priorizarse en controlar el déficit fiscal. Si no se controla el déficit fiscal, a la larga vamos a tener serios problemas relacionados a la dolarización, porque va a llegar un momento en que el gobierno no va a poder sostener el volumen de pagos, no va a poder sostener su nivel, su estructura, y va a colapsar. Entonces, si colapsa, entonces vamos a tener de que comienzan a haber manifestaciones que quieren que les paguen, el gobierno no tiene cómo conseguir recursos, tiene que sacrificar y van a ver quién, solamente Dios sabe qué podría ocurrir en ese momento. Entonces, por eso es muy importante que sea la prioridad de los gobiernos de turno y de todos los partidos de coalición, de que apunten hacia una sola dirección, que sea el control de déficit fiscal y la inflación, ¿no? Obviamente sustentado en un incremento en la producción, ¿no? Tampoco es que dice, porque quiero controlar el déficit fiscal, voy a racionar completamente la economía y la voy a destrozar. Entonces, eso de ahí es una actividad muy interesante que tienen que reunir los distintos candidatos que se presenten a las elecciones, ¿no? Esto por un lado. Nota, un gobierno con un fuerte nivel de endeudamiento en el pasado, que ha acumulado un pasivo muy grande, tendrá problemas de endeudarse en el presente, tanto interna como externamente. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? De que si el gobierno nacional, en este caso el gobierno del Ecuador, ustedes analicen su pasado, ha tenido fuertes niveles de endeudamiento. Y en la actualidad tiene un nivel de pasivo grande. No es muy grande, pero sí tiene muy grande. Entonces, por lo tanto, si sigue teniendo la tendencia, va a llegar un momento en que ya no va a poder encontrar quién le preste recursos, ¿sí? Entonces, estos son uno de los problemas que se relacionan a lo que es el tema que estamos estudiando, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Esta es la ecuación que ya nosotros habíamos estudiado anteriormente. La variación de la masa monetaria va a estar definida por el precio que se multiplica por el nivel del déficit, ¿no? De ahí nosotros teníamos, esta es la ecuación que representa el dinero, que la cantidad del precio con la producción que existe en la economía es igual a la masa monetaria por la velocidad del dinero. Esta es la ecuación del dinero, esta es la ecuación que representa al déficit relacionado a la inflación y la masa monetaria. Aquí nosotros llegábamos a esta deducción, ya habíamos visto esta ecuación anteriormente, donde la inflación va a estar relacionada a la masa monetaria y la velocidad de dinero. Por lo tanto, llegábamos a que la masa monetaria es igual a la velocidad del dinero por el déficit relacionado al nivel de producción.
y sacamos esta conclusión que la inflación no es nada más que la variación del precio con respecto al precio, o se lo podía calcular a la velocidad del dinero por el déficit respecto a las cantidades más la variación de la velocidad del dinero. Entonces, este es el efecto que nos permite medir de manera directa a la inflación. Mientras más grande sea el déficit financiado con emisión, con un porcentaje del PIB, es decir, el déficit fiscal es del 20% respecto al PIB, mientras más alto respecto al PIB sea, se va a generar una tasa de inflación mucho más elevada. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a ver cuánto tiempo nos falta. Ya que nos quedan 7 minutos antes de que se acabe la jornada de clase. Entonces, estas preguntas de análisis las vamos a dejar planteadas para que ustedes las razonen. Preguntas, dice, ¿hasta qué punto un gobierno puede financiar el déficit con emisión de dinero? Entonces, ustedes van a analizar eso para contestar estas preguntas. ¿Cuál es el costo que paga la economía debido a la inflación? ¿Deben aprender a convivir con la inflación las instituciones de un país o deben concentrar sus esfuerzos en la reducción de la inflación para evitar su alto costo social? Entonces, estas preguntas relacionadas a lo que es el déficit y la inflación. Se las dejo planteadas para que ustedes las analicen. Y por último teníamos un caso de déficit fiscal de perspectiva, en donde tenemos que hay déficit y pérdida de reservas en Chile y Perú. Esto es de la página 326 del libro de Sánchez Larraín. Entonces ustedes lo que van a hacer es establecer las razones por las cuales se genera un déficit fiscal, indicar los escenarios que atravesaron cada nación y cuál fue la medida que impartieron ante el déficit fiscal. Y por último, indicar qué sugiere usted para lo que debería haberse realizado, en este caso Chile y Perú, cuál debió haber sido el mejor escenario respecto a lo que ustedes ya han podido aprender de la materia. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces yo les voy a crear la asignación y esta sería la última tarea relacionado al tema. Y si no hay más inquietudes, nos quedaremos hasta allí y nos veríamos ya la próxima sesión, ya sería el día miércoles. Y recuerden, con respecto al trabajo de investigación, de los que deseen hacerlo, pueden presentar el tema para participar dentro de las ponencias que está organizando la universidad. Los que estén interesados se pueden acercar a conversar conmigo en la universidad para definir los puntos y presentar el documento, y aquellos que participen de manera activa como ponentes van a estar exonerados en la lección. Para los que participen de manera pasiva van a tener un puntaje adicional directo sobre la lección. ¿Sí? Era a dos puntos. Entonces, eso es con respecto a este contenido. Si tienen alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta allí. Profesor, Dígame, Keila. profesor, esa tarea creo que fue la primera que ella mandó. Déficit, no, esta sí, pero es el mismo caso, solamente que ahora está considerado, en el primer caso que lo vimos era relacionado a lo que son los tipos de cambio. Ahora estamos analizando ya el efecto general, el efecto conglomerado. ¿Sí? Este caso ya lo habíamos visto, sí es verdad, pero lo habíamos analizado solamente con lo que son los tipos de cambio, en relación a los tipos de cambio. Ahora vamos a ver el mismo caso, pero analizando ya más lo que es el déficit fiscal y la inflación. Esta vez es el mismo caso, pero con un enfoque diferente. ¿Sí? Por eso ya les he puesto las preguntas específicas que deben
Estas son, primeramente, antes de leer el caso, el caso de perspectiva global, deben de tener estas preguntas en mente. ¿Hasta qué punto un gobierno puede financiar el déficit con emisión de dinero? ¿Cuál es el costo que paga la economía debido a la inflación? ¿Deben aprender a convivir con la inflación las instituciones de un país o deben concentrar sus esfuerzos en la reducción de la inflación para evitar su alto costo social? Entonces, ustedes estas preguntas se las van a plantear antes de realizar la lectura, y una vez que realizan la lectura, van a establecer estos 3 puntos y van a contestar de acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta allí y que tengan un buen fin de semana.